8:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes, y el economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal. Les convocamos para que nos ilustren, siempre con datos serios, responsables, de los análisis de la economía ecuatoriana. Y quiero empezar con José Hidalgo. Leíamos la última publicación de este 2 de agosto de Cordes, que da cuenta, con las cifras de respaldo, la interpretación discrecional que se hace de la economía. Más aún cuando estamos en una campaña electoral en donde cualquier cosa se dice, se ofrece, bajar el IVA del 12 al 10 o la propia consulta popular del Yasuní, la pregunta de una persona responsable, si se va a dejar de explotar el petróleo en esa zona del Yasuní, ¿cómo se compensan esos ingresos en una caja, una escuálida caja fiscal? Economista José Hidalgo, en el análisis vemos cómo cómo se señala y se observa la interpretación discrecional que se hace de las cuentas cuando se hacen proyecciones, por ejemplo, de la economía ecuatoriana. Buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted, compartir este panel con Jaime, y un saludo a la audiencia. Sí, el análisis surge, en realidad esta columna de opinión institucional a la que usted hace referencia, surge un poco como respuesta a un tuit que puso el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, y que a su vez fue comentado, ese tuit, por el expresidente Rafael Correa. Lo que el ministro Arosemena hace en el tuit que publicó a inicios de esta semana es comparar algunos indicadores económicos de 2019 con lo que, según sus proyecciones, van a ser los resultados de esos mismos indicadores económicos en 2023. Y nosotros en el análisis hemos destacado dos indicadores que nos parece que en los cuales el ministro está siendo demasiado optimista. El primero es el crecimiento de la economía. En 2019 la economía no creció y el ministro Arosemena compara ese 0% de crecimiento con un crecimiento de 2,6% que según él va a alcanzar el Ecuador en este año. ¿De dónde sale ese 2,6%? Es la proyección que hizo el Banco Central en marzo de este año, antes de que se conocieran los resultados del primer trimestre, y es una proyección que a la luz de los resultados del primer trimestre es claramente optimista. ¿Por qué digo esto? Porque en el primer trimestre la economía ecuatoriana creció apenas 0,7%. Y más allá de eso, la proyección del Banco Central para llegar a un 2,6% de crecimiento en el año completo se basa principalmente en dos factores principales: en un crecimiento de más de 3% en el consumo y un crecimiento también de más de 3% en la inversión. ¿Y qué es lo que dice el Banco Central que ocurrió con ambos indicadores en el primer trimestre del año? El consumo creció 1,6%, es decir, la mitad de lo que espera el Banco Central que crezca en el año completo. Y la inversión, por su parte, se contrajo más de 5%, e insisto, la proyección del Banco Central cree que la proyección en el año completo va a crecer más de 3%. Entonces, ya se ve con los resultados que tenemos para el primer trimestre, con algunos otros indicadores un poco más frecuentes, digamos, la recaudación de IVA se ha desacelerado, tuvo algún pico en junio, pero obviamente nos estamos comparando con junio 2022, cuando hubo estas violentas jornadas de protesta encabezadas por el movimiento indígena que paralizaron la economía. Pero en todo caso se ve que esa proyección de crecimiento de 2,6% que el ministro Arosemena utilizó en el cuadro que publicó es muy optimista. Nosotros en Cordes creemos que el crecimiento de este año lamentablemente va a estar en torno al 1%. Y el segundo indicador al que hacíamos referencia en nuestra publicación es el déficit fiscal, porque el ministro Arosemena en su cuadro proyecta que el déficit del presupuesto general del Estado de 2023 va a ser de apenas 2% del PIB. Esto significaría más o menos entre 2.300 y 2.400 millones de dólares, pero según el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, en la información estadística que tiene publicada hasta junio, obviamente Jaime analiza y seguramente él mencionará o comentará más adelante las cifras hasta julio, pero en el Excel que publica el Ministerio de Economía y Finanzas, yo creo que Jaime siempre utiliza la metodología
correcta, pero digamos como para no tener ni siquiera una diferencia metodológica con el ministerio. Según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, en el primer semestre de este año, el déficit del presupuesto del Estado ya superó los 1.400 millones. Esto es una diferencia muy importante respecto al primer semestre del año anterior, cuando había un superávit, es decir, los ingresos habían sido mayores que los gastos en algo más de 330 millones o alrededor de 330 millones. Entonces, lo que estamos viendo es que entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este año hay un deterioro en el resultado fiscal de más o menos 1.800 millones, equivalentes a 1,5 puntos del PIB. ¿Y qué pasó el año pasado? Pese a que en el primer semestre hubo un superávit, lo que pasó es que en el año completo hubo un déficit de 1,6% del PIB, porque generalmente en la segunda mitad del año, y seguramente Jaime estará de acuerdo conmigo, es cuando se acumula la mayor parte del gasto y además hay menos ingresos, porque por ejemplo los ingresos por impuesto a la renta se concentran principalmente en los meses de marzo y abril. Entonces, el año pasado el déficit final fue 1,6% del PIB. Y como le dije antes, solo hasta el primer semestre ya vemos un deterioro en este año de más o menos 1,5 puntos. Entonces, suponiendo que no hubiera un deterioro adicional, cosa que es muy difícil porque los ingresos vienen cayendo y el gasto viene aumentando, ya solo por ahí el déficit debería superar los 3 puntos del PIB. Y solo para terminar, Miguel, esta columna decía, no se basa únicamente en el tuit del ministro Arosemena, sino también en el comentario que hizo ese tuit el expresidente Correa, porque él trató de sacar ventaja de ese cuadro, diciendo que obviamente, primero que estaban comparando cifras reales, digamos 2019, con proyecciones, de lo que yo creo que tiene razón, porque no es lo más recomendable comparar cifras reales con proyecciones. Pero el expresidente Correa decía en su tweet que lo que pasó en 2019 es que en ese año los resultados fueron malos porque ya se había acabado la inercia que dejó su gobierno. Y nosotros nos preguntábamos de qué tipo de inercia está hablando. El expresidente Correa se olvida claramente que una vez que bajó el precio del petróleo, que era el principal factor que explicaba el supuesto éxito de su modelo económico, la economía se estancó. Entre el último trimestre de 2014, que fue cuando empezó a caer el precio del petróleo, y el segundo trimestre de 2017, que fue cuando el expresidente Correa entregó el poder, la economía ecuatoriana creció a un ritmo de 0,3% anual, nada. Es decir, absolutamente una economía estancada. Y por el lado fiscal, en promedio, entre 2013 y 2017, no tenemos información comparable para años anteriores, porque eso se tiene que revisar, pero entre 2013 y 2017, cuando el presidente Correa estaba en el poder en la mayor parte de ese periodo, el déficit promedio fue de 8% del PIB. Entonces, sí nos llamó la atención que si bien es cierto que los resultados económicos lamentablemente de este año no van a ser buenos, vamos a tener una economía estancada y un déficit fiscal relativamente abultado, ni de lejos va a ser el mismo nivel de estancamiento de los últimos años del presidente Correa, ni el mismo nivel de déficit que dejó él a su sucesor. Bien, la bienvenida al economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal. Precisamente el último análisis del observatorio da cuenta de la situación de la economía con cierre a julio y que sostiene es inexorable el ascenso del déficit. Y en el cuadro que ilustra con cifras oficiales, da cuenta que el total de ingresos, si se compara entre enero y julio del 2022 y enero-julio 2023, hay una reducción sustancial que contrasta con los gastos, como señala en el tema de los sueldos de la burocracia pública, que ha aumentado en 344 millones. ¿Cómo entender esto en estas condiciones de crisis? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias a la invitación. Un saludo a la audiencia, a ti y a José. Bueno, el Ecuador en este año va a volver a los déficits estructurales que ha tenido los últimos años, ¿no? Las últimas décadas. El déficit a fin de año va a estar alrededor de los 5.000 millones de dólares. Y para calcular o proyectar ese déficit no se necesita mucha ciencia, ¿no? Simplemente ver los números, los mismos números oficiales, y sumar y restar. Desde dos perspectivas analicemos esto, quizá para que la audiencia un poco entienda más. Al mes de julio de este año, el déficit es alrededor de 1.911 millones de dólares.
Como no se registró bien el gasto en pensiones de 100 millones, el déficit real es de 2.023 millones de dólares. Hasta julio, en ingresos tributarios se recibieron 8.800 millones de dólares. Y solo en julio, los ingresos tributarios fueron de 1.091 millones. Asumamos de manera optimista que entre agosto y diciembre los ingresos tributarios fueran de 1.200 millones mensuales, que sería algo optimista. 1.200 por 5 son 6.000 millones de dólares. Más 8.800 hasta julio son 14.800 millones hasta fin de año. Y lo que se esperaba son 15.900. Allí no hay mucho que diferir ni contrarrestar, no son los números. En petróleo, bueno, allí en tributarios por lo menos va a haber una merma de ingresos de 1.000 millones. En petróleo, de enero a julio se recibió 991 millones de dólares. Y solo en julio, 103 millones. Asumamos que de agosto a diciembre el ingreso por petróleo se duplique a 200 millones, porque el precio del petróleo está subiendo. Y no va a recibir esa cifra el gobierno. Pero asumamos que se reciben 200 millones cada mes por 5 meses, 1.000 millones. Más 991 hasta julio, 1.900 millones. Y se esperaba 3.300. Ahí van a faltar al menos 1.000 millones, ¿no? También 200 millones de dólares que se puso como ingreso por la venta del Banco Pacífico ya no se reciben. Solo con esa merma de ingresos, el déficit ya llegaría a los 5.000 millones. Pero hagamos otra lectura. El déficit hasta julio es 2.000 millones. Y en el mes de julio, solo en el mes de julio, el déficit fue 457 millones. Y con gastos mínimos, con inversión casi paralizada, gastos en sueldos, etcétera, etcétera. Si entre agosto y diciembre se repite el mismo déficit cada mes, que serían 457 millones por 5, son 2.200 millones más o menos de déficit adicional al de agosto hasta julio. Además, en agosto se paga 14º sueldo, en diciembre se paga 13º sueldo. La suma de los dos pagos aumentarían el déficit a 700 millones de dólares. Más los 2.200 mensuales, son casi 3.000. Déficit adicional a julio, que es de 2.000. Si uno se sabe sumar, entonces 3.000 más 2.000 creo que dan 5.000, ¿no? Entonces el déficit estaría cerca de los 5.000. Sin contar con gastos adicionales que siempre surgen hasta diciembre, sin contar con la injerencia o el desajuste del fenómeno del niño y otras cosas. Bueno, los números no mienten. El tema central, mi querido Miguel, es que durante los últimos, desde el 2007 hasta el 2022 prácticamente, si uno se saca el promedio déficit general, está alrededor del 4,5% del PIB. Es un déficit estructural. Entonces, en el Ecuador, lo que todavía no se entiende, o el Ecuador no entiende que el modelo fiscal y económico del país está inserto en una economía dolarizada. En rigor, la dolarización define el modelo económico y fiscal del Ecuador. Si no hay dólares en abundancia, no se crece. Y para que vengan dólares se necesitan abundantes inversiones. Y para que vengan inversiones, además se necesita en dolarización superávit fiscal, no déficit. Pero ¿qué es lo que pasa con lo que está ocurriendo ahora, Miguel? El Ecuador se acostumbró a financiar déficits con deudas y mantuvo un nivel de gasto elevado. Y el momento en que ese gasto no puede sostenerse porque ya no puedes financiarse con deuda, colapsa la economía. Y algunas cifras. Entre 2007 y 2017, el déficit promedio general fue de 4,6% del PIB, 4.300 millones de dólares. Promedios.
En ese periodo, 2007-2017, se colocaron bonos basura por 10.000 millones. En ese periodo, los préstamos de China fueron 20.400 millones de dólares. La deuda interna aumentó en 11.500 millones de dólares. Se usó la Reserva Internacional por más de 6.000 millones de dólares. Son 48.000 millones de dólares que financiaron el déficit público. Y las consecuencias de ese desastre fiscal y económico las vivimos ahora. Eso fue profundizado con la pandemia. Profundizado con la pandemia. Entre 2018 y 2022, los déficits promedios fueron cerca de 5.000 millones, muy parecido. ¿Cómo se financiaron esos déficits? Con 19.000 millones de dólares de los préstamos de los organismos multilaterales. 19.000 millones de dólares. Más bonos basura que colocó Moreno, 7.000 millones de dólares. Y más deuda interna por 6.000 millones de dólares. Pero entonces, miren ustedes, entre los dos periodos, 48.000 más 32.000, son 80.000 millones de dólares de diversa naturaleza que han financiado los gastos públicos. Pero por Dios, esto es monumental, ¿no? Esta es la historia del Ecuador de los últimos años. ¿Y a qué obedece esto? A que los gobiernos, con alguna excepción, ¿sí?, gastan, le ofrecen a la sociedad gastar. La sociedad presiona por el gasto. Y en dolarización, el Ecuador se ha endeudado. Y ahora no puede pagar las deudas. Entonces, esta es una historia de años en el Ecuador, de los últimos 40 años. Más gasto, déficits constantes, más deudas que no se pagan, inversiones que no vienen, país que no crece en 40 años alrededor, o crece alrededor de lo que crece la población. Entonces, el problema del Ecuador es severo, y en este año estos problemas están profundizados, porque no solo es un tema de déficit fiscal, es de cómo cubrir el pago de amortizaciones por 5.000 millones y otros pasivos. El Ecuador no tiene fuentes de financiamiento y no debe financiar esos déficits, debe reducirlos. Miren ustedes que hasta julio, para financiar el déficit y otros pasivos, se colocó al Seguro Social 1.200 millones de dólares en bonos. 1.200. Al COSEDE 350 millones de dólares. El Seguro Social compra bonos al Estado para financiar el déficit y por otro lado desinvierte para pagar pensiones porque no le alcanza. Bueno, esto es de locos, ¿no? Eso es demencial en el país, lo que está ocurriendo. Y además de eso, entonces, a pesar de que hay un déficit de 5.000 millones de dólares, el gasto que se tiene con ese déficit es inflexible. 10.000 millones de dólares en sueldos, más de 2.500 millones en intereses, 1.300 millones en bonos de los pobres, más de 3.000 millones en gastos de los gobiernos seccionales. Bueno, esa es la estructura del gasto. Asumamos que se logre financiar los 5.000 millones. ¿Qué estamos financiando con ese déficit? Esta estructura de gasto. Y si queremos, este rato el país quiere dinero para seguridad, dinero para salud, dinero para educación. ¿Vale? Entonces, todo el mundo le pide dinero al Estado. ¿Y de dónde sale el dinero del Estado? De la misma sociedad. Pero todo el mundo pide dinero para educación, para la seguridad, para el seguro social, para educación, para salud. Pero nadie, Miguel, nadie o casi nadie dice, voy a aportar para financiar esto, porque los dólares no salen de los árboles, ¿no? Entonces, es un problema estructural de la sociedad. Una sociedad acostumbrada a pedir y a querer todo sin aportar nada al Estado. No hay dólar del gasto público que no deba ser aportado por la sociedad, ya sea con ingresos o ya sea pagando la deuda. Y cuando no hay ingresos y no hay cómo pagar la deuda, el Estado colapsa. En este momento, por la inseguridad, estamos en el lío de que no se ejecuta el presupuesto del Ministerio del Interior porque no hay plata para chalecos. Miguel, ¿por qué no le proponemos al país
El problema de la seguridad es serio. Digamos que necesitamos más de 1.000 millones para la seguridad, para atender el problema de la inseguridad. Bueno, 2 puntos del IVA para la seguridad, pues, ¿no? O reduzcamos los subsidios a los combustibles para la seguridad. ¿Ah? Pero entonces la sociedad está en otra dimensión. Nadie quiere ver esto, Miguel. Nadie quiere ver esto. Y cuando no quiere ver la realidad, bueno, el país colapsa, ¿no? Economista José Hidalgo, en el análisis último se da cuenta que estos problemas no son últimos, que efectivamente, como dice Jaime Carrera, se agudizaron por la pandemia, pero estos vienen de mucho atrás, incluso en la época de bonanza con precios del petróleo de más de $100. Perdón, efectivamente, durante el gobierno del expresidente Correa, en años de altísimos precios del petróleo, pongo el caso del año 2013, el déficit fue de casi 2 dígitos, si no me equivoco fue algo así como 9% del PIB. Y obviamente, como bien ha mencionado Jaime, eso se cubrió con deuda china, con emisión de bonos a unas tasas de interés muy altas. Más adelante, usted recordará, Miguel, 2015, 2016, la cantidad de atrasos que acumuló el Estado, no solo con otras instituciones del sector público, sino también con proveedores privados. Eso ocasionó quiebras de empresas, eso ocasionó una ruptura en la cadena de pagos que terminó afectando al sistema financiero a través de una caída de los depósitos. Entonces, lamentablemente, la situación fiscal en el Ecuador, como bien ha señalado Jaime, es un tema estructural. Claro, mucha gente puede preguntarse, bueno, pero si hemos vivido con estos déficits 40 años, como dice el economista Carrera, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en esos 40 años, como también ha dicho Jaime, la economía ha crecido lo mismo que la población. Y eso significa que cada ecuatoriano, en promedio, mantiene el mismo nivel de ingresos y no lo aumenta, que es lo que hacen los países en vías de desarrollo, que es lo que hacen países como Colombia, como Perú, como Chile. Y que además, en el caso ecuatoriano, es el desequilibrio fiscal, junto con una debilidad institucional muy marcada, porque tenemos instituciones lamentablemente de aperro en algunos casos. Eso ocasiona también que la llegada de inversión extranjera directa al país sea mínima. En los últimos años, la inversión extranjera directa que llegó al Ecuador es menos del 1% del PIB, mientras que países vecinos reciben 3, 4, 5% del PIB. En el primer trimestre de este año no recibimos inversión extranjera, porque si no me equivoco el monto fue $17 millones, es decir, nada, absolutamente nada. Y eso en buena parte se puede adjudicar a la actual incertidumbre, obviamente porque ya desde antes del decreto de la muerte cruzada ya había este ruido en torno al juicio político del presidente, la posibilidad de que lo voten, elecciones anticipadas o si asumía el vicepresidente Borrero. Pero bueno, ya había un ambiente de incertidumbre. Pero eso se suman estos otros 2 factores estructurales que estamos tratando de detallar, que son el déficit fiscal crónico y también una debilidad institucional muy marcada. Obviamente, si me permite, José, a esto quisiera añadir la última resolución de la Corte Constitucional que le pide que enmiende el Ejecutivo el acuerdo con Costa Rica. Este no es un asunto interno, sino con otro país, para que se aplique lo que se puso en la Constitución, el artículo 422, de que la solución de las controversias sea con un ente latinoamericano que no existe. ¿Qué inversionista va a venir en estas condiciones? Y esto avalado ya por este mensaje con sesgo político que envía la Corte Constitucional. A ver, yo entiendo que en esa resolución, porque en otros de las últimas resoluciones de la Corte Constitucional creo que ha habido una mayoría, digamos, un poco más consolidada, y entiendo que en esto hubo una mayor división de votos, porque algunos jueces de la Corte entendían, exacto, ¿no es cierto? Entonces fue casi un empate, digamos, y porque algunos jueces que votaron en contra de la resolución entendían que no se estaba cediendo o no se estaba contraveniendo esa disposición constitucional. El problema, en mi opinión, Miguel, porque yo obviamente no soy constitucionalista, pero el problema está en este caso puntual, entiendo yo, principalmente en la Constitución. Porque eso de que los diferendos con un inversionista internacional se tengan que tratar en centros de arbitraje latinoamericanos, no creo que exista en otra constitución, salvo tal vez en la de Venezuela o Bolivia, pero obviamente un inversionista que viene a un país latinoamericano, donde es sabido que muchas veces las instituciones no funcionan bien, que la justicia puede terminar respondiendo al poder de turno,
Lo esperable es que al menos si es que yo como inversionista tengo una diferencia con el Estado, podamos zanjar esa diferencia en un centro de arbitraje que se perciba como independiente. Entonces el problema en ese caso está en la Constitución, pero volviendo al tema de este resultado apretado en la votación al interior de la Corte Constitucional, sí creo que algunos jueces podrían haber interpretado tal vez con demasiada rigidez lo que está en el tratado con Costa Rica, y el problema es que se sienta un precedente que puede ser peligroso o, digamos, negativo para otros acuerdos comerciales. Y yo creo que entre los puntos destacables en el manejo económico de este gobierno, que en un primer momento quiso poner las cuentas fiscales en orden con la gestión del ministro Cueva y fue caminando en ese sentido, pero bueno, dejando de lado lo fiscal, decía, uno de los puntos destacables del manejo económico, creo que ha sido la intención de negociar acuerdos comerciales, porque el Ecuador, al ser un mercado sumamente pequeño, tiene que crecer sobre todo apuntando a vender al exterior. Y para vender con mayor facilidad al exterior, es importante tener acuerdos comerciales y competir de mejor manera con los países vecinos que tienen estructuras productivas similares a la nuestra y que ya tienen acuerdos comerciales, en algunos casos con China. Colombia y Perú tienen, por ejemplo, también con Estados Unidos. Y obviamente ahora con esto de la Corte se está sentando un precedente que podría limitar la firma de nuevos acuerdos comerciales. Y a eso se suma también el tema de la consulta ambiental respecto a este proyecto minero. Y bueno, como digo, yo no me quiero meter a opinar sobre las resoluciones de la Corte, porque realmente me parece que en eso tendría que hablar una persona que sepa de derecho constitucional. Lo que yo sé es que el sector minero es un sector que está llamado a impulsar en buena medida la generación de divisas para la economía ecuatoriana. Y que obviamente hay que establecer ciertos límites. No puede haber minería, por ejemplo, cerca de fuentes de agua, en los páramos, pero yo creo que la riqueza que el Ecuador tiene en el subsuelo, en oro, en cobre, en otros minerales, tiene que explotarse generando regalías para el Estado, porque de otra manera igual se va a explotar, pero a través de minería ilegal que está atada a muchos crímenes conexos y que además no genera ni una sola regalía para el Estado y por lo tanto para la sociedad en su conjunto. Economista José Hidalgo, un comentario sobre lo que señalaba Jaime Carrera, precisamente, ¿está subiendo el gasto? El tema de la burocracia, está bajando los ingresos. Si a eso sumamos lo que en esta campaña electoral con demagogia se ofrece, bajar el IVA, 2 puntos. El tema del Yasuní, que tendrá su incidencia de aprobarse para que quede el petróleo bajo tierra. ¿Cómo logramos, decía Jaime Carrera, o qué queda objetivamente, no subjetivamente, no demagógicamente, subir el IVA en lugar de ofrecer la reducción o eliminar los subsidios? ¿Qué le queda al Ecuador en este panorama? No, realmente, Miguel, en este panorama deberían darse las dos medidas. Es decir, usted recuerde que, volviendo a la Constitución, que hay otra disposición constitucional que obliga a que el gasto permanente, es decir, el gasto corriente, en sueldos, en transferencias de bienes y servicios de consumo, en intereses, que todo ese conjunto del gasto corriente tiene que ser cubierto con ingreso corriente o con ingreso permanente, que es básicamente el tributario. Eso no se ha conseguido desde hace muchos años. El correísmo lo que hizo fue maquillar las cifras, colocando como gasto de inversión a un gasto que era realmente corriente, y en esto Jaime ha sido muy cuidadoso en identificar esas partidas. En este gobierno se puso, digamos, entre paréntesis durante 2 o 3 años ese decreto para tratar de incrementar los ingresos permanentes, y eso es lo que pasó con la reforma tributaria de 2021. Pero si es que alguien en esta situación en la cual los ingresos permanentes vienen cayendo, y hay que decir, esta gestión del Ministerio de Economía va a dejar estructuralmente ingresos tributarios menores que los que recibió, porque no solo está bajando el impuesto a la renta, con lo que yo no estoy de acuerdo, aunque me beneficie, sino que también la reducción del ISD, que podemos estar de acuerdo desde el punto de vista conceptual, no se ha compensado con otro ingreso o no se ha compensado con una reducción del gasto. Entonces, si un candidato en la actualidad ofrece bajar el IVA al 10%, claramente va a violar la disposición constitucional de que los ingresos permanentes tienen que ser suficientes para cubrir los gastos permanentes. Y, insisto, entonces, pero obviamente esto no genera votos en una sociedad que está acostumbrada a protestar cuando se toman medidas de ajuste, aunque no vea los beneficios que esas medidas pueden tener en el mediano y en el largo plazo. Bueno, lo que se debería hacer, insisto, es no solo aumentar el IVA, sino eso
juntarlo con una focalización efectiva de los subsidios a fin de que las personas de mayores ingresos paguemos el precio real de los combustibles. Pero claramente desde el punto de vista político, tomando en cuenta las violentas protestas encabezadas por el movimiento indígena en 2019 y en 2022, eso es poco probable que se lleve adelante. Pero bueno, si no, estamos entrando en una situación fiscal en la que también muchos candidatos empiezan a hablar de utilizar nuevamente al Banco Central como prestamista del gobierno, y eso puede significar el tiro de gracia para la dolarización. Revisando las cifras, economista Hidalgo, se reducen los ingresos petroleros, se reducen los ingresos tributarios, efectivamente, en contraste con los no tributarios, que algo ha subido, pero en estas condiciones plantear la reducción del IVA no es demagógico, José. Absolutamente, y ese incremento en los ingresos no tributarios que usted menciona, Miguel, y seguramente Jaime también ya lo tiene bien identificado, se debe a ciertos movimientos que no se pueden repetir indefinidamente porque se están adelantando algunas utilidades de las empresas públicas que tienen que ser transferidas al presupuesto del Estado, o se está exigiendo que esas, digamos, puede comprometer la recapitalización o la reinversión en algunas empresas públicas. Entonces, es una sociedad a la cual le gusta la demagogia, pero insisto, esto termina pagándose tarde o temprano, y si es que la situación fiscal no se arregla, no se compone, la que está en riesgo es la dolarización. Y esto obviamente siempre termina afectando a los más pobres, porque finalmente las personas de mayores ingresos podrán salvar, aunque sea en el colchón, algo de dólares, podrán sacar plata al exterior, pero una salida de la dolarización, que cosa que yo veo, la verdad, de momento bastante difícil, pero sí, no deja de ser descartable una especie de bimonetarismo, si es que el Banco Central entra a financiar al gobierno a lo loco. Eso va a terminar afectando principalmente a quienes dependen del Estado, que son las personas de menores ingresos. Vuelvo con el economista Jaime Carrera. Sube el gasto, bajan los ingresos, y en ese panorama se ofrece en esta campaña electoral, ¿cómo van a recibir el nuevo gobierno con una caída de los ingresos, por un lado, y por otro, bajar el IVA, dejar de explotar el petróleo en el Yasuní? Bueno, los candidatos dicen cualquier tontería, ¿no? En diciembre, el presidente que llegue va a tener como ingresos 1.400 millones de dólares. En sueldos se le van a ir casi 800, y en decimotercero 500, y se acabó el dinero. Y va a recibir cuentas por pagar por todo lado, al Seguro Social, a los gobiernos seccionales. Esa es la realidad del país. El tema de fondo, Miguel, es que la sociedad en su conjunto, empresarios, políticos, indígenas, sectores sociales, trabajadores, no tienen real conciencia de la situación económica fiscal del país. No tienen, o si la tienen, no la quieren ver. Entonces no hay forma de que se arreglen los problemas del Ecuador si no se los entiende. Y no es difícil entender esto, ¿no? Las cuentas públicas están allí, la economía crece cada vez menos, las exportaciones no petroleras también crecen cada vez menos, las exportaciones petroleras igual, la inversión extranjera directa es marginal. El ingreso por habitante del Ecuador del año anterior es el mismo de 2014. Si el Ecuador produce $500 al mes, tiene que vivir con los $500 al mes, pues, lo que recibe la mayoría de la población formal. Y claro, ese ingreso no le alcanza a la gente para vivir. Y al Estado tampoco le alcanza los recursos que tiene, porque el Ecuador no produce, o produce muy poco. Entonces, en el Ecuador lo que necesitamos es una real conciencia de la realidad del Ecuador y de la escasez. Si queremos un país próspero en el futuro, tenemos que construirlo todos, con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo de trabajadores, de empresarios, de políticos, de indígenas. No hay manera de construir un país próspero sin esfuerzo y sacrificio de todos. Lo que hacen las familias, ¿no? Lo que hacen los hogares, las empresas. Una persona que gana $500,000 al mes y quiere comprar su vehículo, ¿qué tiene que hacer?
Ahorrar cada mes, tener disciplina. Una empresa, si quiere progresar, ¿qué tiene que hacer? Manejar bien sus cuentas, comprar, vender, tener disciplina. En el Ecuador, Miguel, necesitamos disciplinas colectivas, esfuerzo. Este es un país en perpetuo desorden. Este es un país que no entiende las cosas. El principal problema del Ecuador es que no entiende sus problemas. Y si no entiende sus problemas, ¿cómo los soluciona? Si el Ecuador quiere generar trabajo, reducir la pobreza en dolarización, necesita crecer por lo menos a 5% anual durante 20, 30 años. Y en dolarización se crece con dólares. Entonces, ecuatorianos, entendamos que para crecer necesitamos abundante inversión extranjera directa. Necesitamos abundantes exportaciones, abundantes flujos de capitales, un fisco con superávit, un fisco ordenado. Así debemos crecer en dolarización. Pero el Ecuador lo que hace es todo lo contrario. Se quiere ordenar las cuentas públicas, pero todo el mundo se opone a los impuestos. Los empresarios, no impuestos. La clase media, no impuestos. Trabajadores indígenas, no se rebajen los subsidios. Bueno, entonces, ¿cómo progresa así el Ecuador? Es el Ecuador del todo no. Pero por otro lado, ¿sí? Le decimos al Estado, le decimos, deme todo. ¿Cómo es que el Estado no atiende la inseguridad, no le da plata a educación, a la salud? Si todo el mundo dinamita las razones del progreso. Todos se oponen a la inversión extranjera directa, se oponen a las exportaciones, se oponen al orden fiscal. La Corte Constitucional dinamita el progreso, ¿no? Vean ustedes, la Corte aprobó el aumento de sueldos a los maestros, sin un solo dólar. Y los maestros salen a celebrar el aumento de sueldos y celebran el desajuste de las cuentas públicas, ¿no? No, los trabajadores quieren plata. Dicen, no hace falta reformas en la seguridad social, porque el Estado tiene que pagar 20.000 millones de dólares. ¿En dónde está la plata para pagarle al Seguro Social los 20.000 millones de dólares? Los trabajadores, los jóvenes, dicen, no necesitamos trabajo, pues el Estado no nos da trabajo. Pero todo el mundo se opone a la inversión. Todo el mundo se pone a que vengan dólares, los alejamos dólares en el país. Entonces el Ecuador está en una crónica demencia de racionalidad, ¿no? Es un Ecuador de insensatez. No se puede, con un ingreso por habitante de $500, tener un país como Dinamarca, ¿no? Ni siquiera como Chile, ni siquiera como Uruguay. Si el Ecuador produjese lo mismo que Chile o Uruguay, bueno, estaríamos en situaciones parecidas. Esos países son más prósperos, ¿no? Pero en el Ecuador queremos todo, sin hacer ningún esfuerzo. Y en dolarización, tengo que insistir en esto. La dolarización le obliga al Ecuador disciplinas colectivas para traer dólares. Si no traemos dólares al Ecuador, el Ecuador no va a crecer, no va a progresar. Y si mantenemos estos desequilibrios fiscales de esta manera, pues no. Lo más probable es que se intente financiar el fisco con monedas digitales, con entrega de papeles y echar al piso la dolarización. Afortunadamente, tenemos la dolarización y un sistema financiero sólido. Si no, estaríamos en situaciones muy similares a las del año 99, aunque en otros aspectos tenemos eso, ¿no? Fenómeno del niño, sector externo con problemas, debilidad institucional, una justicia que no funciona, la inseguridad, el narcotráfico. Bueno, todos los males tenemos en el Ecuador, pero entonces entendámoslos como sociedad, unámonos como sociedad y encontremos las soluciones sobre la premisa de que tenemos que trabajar con escasez de recursos, que los recursos fiscales no alcanzan para mucho y que tenemos que vivir con eso, y que no hay dinero para duplicar los dineros de salud o del seguro social y un largo etcétera de demandas. Esta es una sociedad
que solo demanda, que solo exige derechos. ¿En dónde están las obligaciones de la sociedad? Cuando se le pide algo al Estado, nos pedimos nosotros mismos, porque nosotros somos el Estado. Cada ciudadano es parte del Estado. Y los gobiernos administran los recursos del Estado, los recursos que la sociedad le entrega al gobierno para que administre. Entonces, cuando pedimos algo para el Estado, le pedimos todo. Bueno, también tenemos que darle todo, ¿no? Si queremos carreteras buenas, si queremos educación, si queremos arreglar el seguro social, si queremos luchar contra la inseguridad, tenemos que darle herramientas al Estado, pues. ¿Con qué, Miguel, enfrentamos la inseguridad? ¿Con los chalecos o con 15, 20 millones de dólares en interior? No. Para enfrentar la inseguridad necesitamos miles de millones de dólares durante muchos años. Entonces démosle dinero, pues, al Estado. Y los candidatos de este rato están ofreciendo de todo, pero no le ofrecen la verdad, ¿no? Ni siquiera entienden, o si la entienden, no la dicen. Porque el Ecuador no quiere escuchar lo que debe escuchar, y el Ecuador tampoco quiere ver lo que debe ver. Y en esa mecánica vamos a seguir, como hemos seguido los más de 40 años, y por eso estamos así, ¿no? Economista José Hidalgo, si hay desequilibrios fiscales, ¿cómo va a recibir el nuevo gobierno? Porque ya sabemos la dinámica. El fenómeno del Niño va a llegar el último trimestre del año, lo dicen los científicos. Lo que no se puede vaticinar si será leve, moderado o fuerte, pero va a haber problemas. Y aquí se está viviendo en la campaña electoral un ambiente diferente a la realidad. Pareciera que hay dos países, el real de las angustias de la gente y el de la ilusión que venden los candidatos, bajar el IVA, el tema Yasuní. Y luego, seguramente, porque esa es la dinámica política, cuando lleguen al poder, simplemente dirán, así nos ha dejado, acabamos de descubrir este país que nos deje el gobierno anterior. ¿Qué piensa, José? Bueno, yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo algunos economistas, Jaime, Abelardo Pachano, Alberto Dají, entre otros, para tratar de transparentar la situación económica complicada que va a heredar el próximo gobierno, debería al menos llamar la atención a los candidatos más sensatos, ¿no? Obviamente no quiero poner nombres ni mucho menos, pero los candidatos creo que si se están tomando en serio su rol, no pueden llegar con la justificación de recién me entero de cómo estaban las cosas. O sea, si es que uno entra a la página del Observatorio Fiscal y revisa las cifras que comparte Jaime o lee los artículos que publica Jaime, se entera de cómo está la situación fiscal. O lee el último artículo de Abelardo Pachano en Forbes y se entera también de cómo está la situación económica. Entonces, no habría una excusa para que un candidato serio y responsable con el rol que quiere asumir pueda llegar a decir, pucha, me acabo de enterar de que la situación ha estado mucho peor de lo que pensaba. Entonces, eso no es excusa. Entonces, lo que deberían hacer es, sobre todo aquellos que realmente tengan alguna posibilidad de llegar a ocupar la presidencia, yo creo que más allá de ir pensando en las medidas que van a tomar para aumentar los ingresos o para recortar el gasto de manera permanente, lo que deberían hacer de momento también es ir trabajando en fuentes de financiamiento y que les permitan, sobre todo, hacer frente a lo que usted bien señala, Miguel, un fenómeno del Niño eventualmente fuerte. Entonces, ahí yo creo que este gobierno ya ha trabajado en algo, en líneas de crédito contingentes, pero creo que los candidatos que pasen a la segunda vuelta deberían hacer lo propio para que no nos falten recursos en una situación que puede llegar a ser de emergencia. Pero insisto, eso no les exime de la responsabilidad de ir pensando medidas que, aunque sean impopulares, van a tener que tomar para que la situación fiscal no les explote a ellos mismos en la cara. Y hay que tomar en cuenta, insisto, el mayor riesgo para la dolarización en la actualidad es la situación fiscal. En la medida en que un próximo gobierno quiera hacer algún tipo de emisión de papeles para cubrir sus obligaciones o utilizar al Banco Central como prestamista, lo que significa básicamente una creación de dinero de la nada a cambio de bonos del Estado. Y todo eso terminaría no de manera inmediata, pero
poco a poco, o tal vez ni siquiera tan poco a poco, minando las bases de la dolarización, afectando las reservas internacionales. Y entonces, los candidatos, si es que hay entre el menú que tenemos en la actualidad alguno responsable, tiene que saber primero cuál es la situación que va a heredar. Para eso tiene que estar ya enterado desde ya, no el momento que llegue, e ir trabajando ya en posibles acercamientos con multilaterales o con otras fuentes de financiamiento que permitan al menos cubrir los gastos más urgentes que va a tener desde el primer día que asuma la presidencia. Economista Jaime Carrera, le traslado esta inquietud. ¿Estaría en riesgo la dolarización si es que aquí se sigue con distorsiones en el manejo económico? Algo elemental, como usted siempre ha repetido, no se puede seguir gastando más con ingresos reducidos. Eso es elemental. Y si a eso se suma propuestas demagógicas como bajar el IVA o simplemente enfrentar estos riesgos de la situación fiscal sin seriedad, sin responsabilidad. ¿Cómo va a recibir el nuevo gobierno en estas condiciones? Porque lo más fácil, echar la pelota y acusar y criticar al gobierno anterior, con todos los errores que haya cometido. Bueno, se entiende que deben tener al menos un mínimo de responsabilidad, ¿no? Para saber ya de lo que van a recibir y lo que tienen que hacer, ¿no? Y el manejo de la irresponsabilidad en el futuro va a tener un alto precio para el país, ¿no? Y el asunto es bastante simple, ¿no? Si reciben un déficit de 5.000 millones y bajan el IVA 2 puntos, menos 1.000 millones, déficit 6.000, pues, ¿no? Y si además de bajar el déficit suben el gasto otros 1.000, bueno, déficit 7.000 millones. O sea, aquí no hay mucha vuelta que darle al asunto. Entonces, para cubrir ese déficit, ¿qué tendrían que hacer? Inventarse monedas o pagarles a los municipios con patacones como se hizo en Argentina, o inventarse alguna otra forma de pago. Pero además, Miguel, o usar la reserva internacional, que no es otra cosa que inventarse dólares, ¿no? Que crear dólares ficticios. Pero además, lo que deben los candidatos dimensionar es que es otra época esta, ¿no? Es otra época llena de carencias, con limitantes extremos para emitir bonos, para contratar créditos. Y además, quienes pretenden usar la Reserva Internacional para financiar el gasto, si es que eso ocurriera, deben entender que la sociedad o los ahorristas van a percibir eso ya de otra manera, no como la percibieron ahora, sino con otras expectativas. Ellos van a decir, le están usando la plata de nuestros ahorros que está en el Banco Central, entonces mejor yo me voy al sistema financiero privado y retiro mis ahorros, pues, ¿no? Y promuevo una corrida bancaria. Y se fue la dolarización. Entonces en esto hay que ser absolutamente responsable. La dolarización es un patrimonio nacional. Y aquel candidato o candidata que está ofreciendo usar la Reserva Internacional, lo que quiere es liquidarle al Ecuador, aumentar el número de pobres, que ahora es de 4 millones y más, a hacerlos miserables. Y hacerlos miserables a los pobres, porque los pobres son los que más sufren. Los que tienen, mira, Miguel, se cubren de alguna manera, ¿no? Envían su plata al exterior y hacen muchas cosas, pero los pobres son los que más sufren. Entonces estos demagogos que le ofrecen a los pobres un país de jauja para mañana, le mienten al Ecuador, porque cuando estén en el poder, ¿sí?, no van a tener un solo dólar para atender a los pobres, y los pobres les van a reclamar, y los indígenas les van a reclamar, y sigue allí esa vorágine de inestabilidad. Entonces, estos demagogos o aquellos que destruyeron el país en la época del 2007-2017, ¿sí?, no deben tener cabida en una sociedad racional. No deben tener cabida, porque destruyen, hacen más pobres. Los jóvenes que piensan que esos demagogos les van a dar trabajo están absolutamente equivocados. No van a tener trabajo, van a tener que seguir saliendo del país. No hay manera de que haya menos pobres y más trabajo sin responsabilidad económica y fiscal. No hay forma.
Entonces lo que requiere el Ecuador, Miguel, es un gran pacto económico y fiscal de racionalidad, un pacto político de gobernabilidad, un pacto entre empresarios, trabajadores, pobres, ricos, que es sobre la base de entender lo que estamos diciendo ahora, lo que dice José, lo que dice Dají, lo que dice Abelardo Pachano, lo que dicen algunas gentes. Si entendemos bien esto y nos unimos, porque es imperativo un pacto sobre esta realidad, ahí encontrar las soluciones. Urge un pacto para evitar la destrucción del país y para hacer que el país en adelante, sí, esté mejor, pero sobre el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio de todos, claro, y el entendimiento de todos, de políticos, de empresarios, de todo el mundo. Claro, esa demagogia, si me permite, Jaime, de hablar de la igualdad. La igualdad es un muy buen deseo en un sistema democrático, pero no la igualdad como en Venezuela. Igualdad en la pobreza y en la miseria. Todos están iguales allí, ganando $20 el equivalente en un salario. Igualdad en la pobreza y en la miseria, y no en la prosperidad que debiera ser. Exactamente, Miguel. Hacer que todos seamos pobres, y los más pobres miserables, eso es un crimen de lesa humanidad para la sociedad. Estos socialistas, estos comunistas, esta gente que cree que los pobres van a dejarse de ser pobres con la irresponsabilidad en el manejo de la economía y el fisco, lo que están haciendo es generando más pobreza, ¿no? Es decir, un Ecuador que no produce, o un país que no produce y quiere hacer a todos pobres, es un país que fracasa. No hay manera de que haya menos pobres sin crear riqueza. Y aquello de la igualdad es un mito, Miguel. Sí, es cierto que debe haber menos desigualdades, pero no podemos exigir igualdad incluso en una familia, entre hermanos, entre empresas. Es decir, siempre uno estará mejor que otro. Que tratemos de disminuir las desigualdades, sí, pero creando riqueza que se redistribuya mejor. Pero no, los problemas del Ecuador, de cultura política, de cultura económica, de responsabilidades ante la sociedad, es un problema de siglos, Miguel. Esto viene desde la conquista española. Desde allí nacen las desigualdades en nuestra cultura. Cuando vinieron los españoles, a los indígenas les enseñaron o saquearon los tesoros de los países, y los indígenas fueron sometidos, no fueron enseñados a comerciar, a producir. Cuando los británicos conquistaron Estados Unidos, les enseñaron a comerciar, les enseñaron a producir, no a saquear las riquezas. Entonces esto viene de antaño, y yo creo que Osvaldo Hurtado tiene un libro excelente de las costumbres de los ecuatorianos, ¿no? Así es. El Ecuador tiene malas costumbres desde hace siglos. No es un Ecuador enseñado a producir, todo le pide al Estado. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar, nuestra cultura de todo pedir al Estado. Si queremos estar mejor, pues necesitamos nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces ese es el problema central del Ecuador, Miguel. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la participación del economista José Hidalgo, director de Cordes, y el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, lo cual debiéramos hacer conciencia, no caer en los engaños de políticos demagogos que venden humo, que venden demagogia en una campaña electoral, y ver la realidad económica que vive hoy el Ecuador. Muchas gracias, José, y muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Miguel. Gracias, un gusto. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, volveremos el próximo lunes para seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Seguros Equinoxial durante 50 años hemos admirado cómo la gente se reta día a día para alcanzar sus sueños y metas. Iniciar un emprendimiento, terminar una carrera universitaria, formar un hogar,
hacer realidad un gran proyecto. En Seguros Equinoxial sabemos que todos los sueños son alcanzables. Por eso te brindamos respaldo integral para proteger todo lo que te propones. Seguros Equinoxial, 50 años, ve por lo tuyo. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día. Tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones. Planifica tu futuro como quieras con el nuevo ahorro flexible, tan flexible como lo necesitas, con la confianza de Banco Pichincha. Actívalo desde pichincha.com.